Bueno, y del caso Ricardo Francolini, con nosotros está el abogado Carlos Eugenio Carrillo Comila, abogado de parte del equipo legal de Ricardo Francolini. ¿De qué va esta demanda? Bueno, mira, Se habló de una demanda incluso monetaria también. Sí, mira, el precedente que sentó la Corte Suprema de Justicia a solicitud de la Fiscalía provocó que públicamente, cuando había una expectativa del caso Odebrecht, se mencionara el nombre de Ricardo Francolini, como si hubiera estado vinculado a una estructura y dar la impresión que él recibió directa o indirectamente pagos de la empresa. Eso es falso. Frente a que fue una manera de una cobertura nacional. Incluso fue el primer nombre particular que se da sin ser parte de estas investigaciones que ya se había aclarado, porque recordemos que Francolini ya había tomado declaración indagatoria a la Fiscalía en febrero de este año. Entonces ahora se ha pretendido vincularlo y al hacerlo público en un argumento parcializado, sin derecho a la contradicción, sin derecho a la defensa y en un acto, por lo menos a nuestro juicio, que violaba las previsiones legales, nosotros hemos procedido a presentar una querella por calumnia e injuria porque se ha dicho públicamente que ha recibido un dinero que jamás recibió, ni él ni ninguna de sus empresas. Aparte de eso, sí, hay un componente en la querella de una indemnización que se ha calculado en 6 millones de dólares. Lo que sí es cierto es hasta qué punto son mantenibles en el tiempo estas delaciones y sobre todo esa en particular del 9 de noviembre, donde el equipo de defensa de las personas mencionadas ahí ni siquiera tuvieron la oportunidad de hacer repreguntas, donde pareciera que solamente se escuchó una parte y sobre esa misma parte se dictó sentencias y se dieron pues prebendas a los corruptores. Y donde no hay ninguna investigación por parte del Ministerio Público de Panamá. Por parte del Ministerio Público de Panamá. Hay solo una recepción de declaración y ya. Bueno, mira, la institución de la delación premiada o la colaboración eficaz viene del Código de Procedimiento Penal, es decir, el sistema acusatorio. Pero el sistema acusatorio prevé en algún momento que las pruebas no son válidas si no se presentan en juicio. Es decir, hay una garantía para aquella persona que es vinculada por un colaborador, hay una garantía de contradictorio en algún momento. Mientras tanto, la prueba efectivamente no surte efecto. En el sistema penal inquisitivo se ha hecho un copiar y pegar desafortunado, porque en el sistema penal inquisitivo las pruebas que se evacúen en la investigación no tienen que ser ratificadas. Es decir, si yo hago una indagatoria y hago una declaración jurada en la etapa del sumario, el fiscal no tiene la obligación de que a juicio tenga que llevar a su testigo. Es más, si ustedes escuchan el audio y ven el video de la audiencia, se darán cuenta que la propia defensa dice, señores, nosotros no tenemos que regresar a ratificar esto, por tanto proceda al archivo del expediente porque se ha certificado que sus representados por separado han cooperado y la Fiscalía ya certificó que ya no necesitaban más nada. Es decir, el juez actuó porque la fiscal le dice, miren, llegamos a este acuerdo, la empresa y los particulares colaboradores han cumplido, por tanto pedimos el archivo. No están sometidos a condición alguna. O sea, si la empresa no paga el monto de dinero o si los colaboradores no vienen a ratificarse, ellos no les pasa nada porque ya el caso está cerrado para ellos. Wow. Y esa es una decisión ejecutoriada. No pudiera volverse a revisar su situación. Pero por lo que le escucho entonces, da la impresión que la idea de la fiscal era que la opinión pública juzgara y condenara a quienes presentaban fuera del sistema judicial. Sí, y el señor juez no previó la violación al principio de presunción de inocencia, al contradictorio, a la... Mira, es más, yo lo he dicho ya públicamente a partir del 9 de noviembre, para nosotros fue vergonzoso tener 62 abogados y que a ningún abogado se le dejara participar formalmente
pero que se le diera 20 puestos a una sociedad civil que tiene todo el derecho, pero tienen más el derecho que la persona que está siendo acusada. O sea, se le dio 20 puestos a periodistas ¿y por qué no se previó los 62 abogados o las 62 defensas, que algunas son compartidas, para los efectos de ser oído o escuchado? Sí, es verdad, en las delaciones premiadas la defensa no puede participar, eso es cierto, pero tiene que haber un contradictorio. Entonces, yo lamento la interpretación judicial que se ha hecho. Lo que tú preguntas es un acto, pues, como un golpe unilateral sin posibilidad de explicación alguna. Lamentablemente se llevó a su extremo. Creo que demuestra la violación a los principios básicos de derecho penal. El que juzga sin oír a una persona, aunque justamente juzgue, injustamente condena. Y se ha hecho una condena pública producto de esto. Además que lo extraño de esto es que todos tenían el perfil de ser del gobierno anterior, y cuando tocó el nombre de Jaime Lazo, la fiscal formó un galimatías que la verdad es que nadie entendió por qué no dijo cifra, ni por qué no mencionó más a profundidad el nombre de Jaime y Michelle Lazo, como pareciera excusando a unos e incluyendo a otros. Mira, la percepción de la investigación, para nuestro juicio, es el peor contaminante que tiene la misma. Si tú no puedes ser fiscal y pretender ganar credibilidad con este tipo de actuaciones. ¿Por qué? Porque hoy ganarás una posible veracidad, pero mañana destruyes al sistema. O sea, tú tienes que construir para la convivencia y el respeto al derecho. Mira, los particulares podemos hacer lo que sea. Los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les faculta. Este precedente coyuntural, personalmente yo no lo había visto jamás. Claro. Segundo, mira que después, al día siguiente, en una forma anónima, supuestamente se hace la misma delación que se hizo para el jueves, se hace el viernes, y lo peor aún, nos enteramos por un comunicado oficial de la Corte Suprema de Justicia. Eso de ayer, correcto, lo que salió en las redes sociales y en la página web es la negación al principio de acceso a la información. Mira, yo voy hoy a pedir, o alguien de la defensa va hoy a pedir el expediente y no se lo dan. Nosotros vamos por la copia en el tomo 174 y mínimo suponemos que hay alrededor de 196 tomos. Entonces, esta indefensión que está traumatizando la misma investigación, pareciera que en un momento determinado va a provocar ciertas consecuencias que después no sabrán explicar, y culpan es a la parte de la defensa. Pues y eso es lo peor, si uno sale a defenderse, uno lo critica o es cuestionado porque dice que uno no puede debatir los casos en público. Ayer ya no, el día 9 no fue tan solo la fiscalía, fue un acto formal. Mira, hoy sale el nombre de un colaborador y yo personalmente no he tenido acceso, pero vuelve un medio de comunicación social a tener información que no se nos da a los abogados. Nosotros vamos desfasados y no es porque no pretendamos presionar, porque los incidentes están. Teníamos el juzgado 17 adjunto, que se convirtió en 18, ahora vamos para el juzgado 12, se declara de tiempo vencido la investigación, hay apelaciones, ahora después de un año, este caso comenzó el 22 de diciembre del año 2016, tenemos un año en esta investigación y ahora van a pedir más tiempo. Entonces, para la defensa, en este caso particular de Francolini, para nosotros fue un perjuicio inminente y grave, porque cuando una fiscal miente, te produce un daño porque la gente, el público en general, ve que una fiscal habla y piensa que habla la verdad. Y el efecto inmediato es un daño irreversible, y más dentro del ambiente de que el señor Francolini tenía tiene una aspiración política que ya la había anunciado previamente. Más aún,
ese día supuestamente todavía tenía fuero electoral. Entonces, si tú dices que el fuero electoral servía o debe tener una razón de ser, y tú al primero que atacas con nombre y apellido y lo aclaras, él no fue beneficiario de las coimas, pero era parte de una estructura en la cual él recibió dinero. Entonces, si tú acusas de esa naturaleza a una persona y resulta que en tu propia investigación es falsa, ¿qué consecuencias hay, pues? Entonces vamos a decir que no pasó nada, viremos la página, porque lo que importaba era el señalamiento público, y eso no es justo. ¿Dónde se rectifican todos estos excesos? Era en los tribunales, pero frente a la situación general nos preocupa el estado de desventaja, porque una cosa es el derecho a información, una cosa es la presión frente a adecuar los actos en derecho. Pero cuando ya tú respondes a una especie de convalidación pública de hechos ilegales, ya estamos llegando al borde. Yo creo que la Corte Suprema de Justicia debe hacer un llamado, como lo hizo efectivamente, pero que ahora se está dando un retroceso. ¿Por qué? Porque producto de las presiones públicas e institucionales, ya por ejemplo vemos que hay casos que han sido los fallos revertidos en unas garantías del tiempo de prórroga. Tú no puedes aspirar a tener una persona detenida por un año, prorrogable a otro año, sobre pretexto de una causa compleja. Ahora, da la impresión que el Ministerio Público va a llevar esto a cuentagotas. Esto lo convierte en un factor de decisión electoral también. El proceso electoral está en víspera y ya internamente se ha dado unos inicios. El problema es que es un factor posible, será en futuro un factor determinante. Eso sí sería más lamentable. Mira, la política se ha judicializado. Es decir, los temas políticos se han llevado a debate dentro del sistema judicial. Eso es muy delicado. No es algo de que un fenómeno solo de la República de Panamá. Es un fenómeno mundial en el cual la política entra a trascender en la parte jurídica. El problema que tiene Panamá, que agrava el asunto, es la debilidad de sus instituciones. Aquí tenemos instituciones que en un momento determinado son cuestionadas y para ganar credibilidad omiten o violan la ley. Y eso, en vez de ayudar al sistema, lo está terminando de destruir. Te lo pongo en términos generales. No es posible aplaudir un acto público como en la audiencia de delación, donde se hicieron acusaciones unilaterales, sin verse en ese espejo en los próximos meses o años. Y el que viene va a querer hacer lo mismo. Mira, es lamentable que, por ejemplo, el órgano legislativo haya copiado y pegado un artículo sin prever por lo menos el derecho a defensa. ¿Por qué? Porque el sistema acusatorio que pretende ir buscando acuerdos, una cosa es buscar acuerdos y otra cosa es extorsionar a una persona para aceptar. Y ya la como que la carga de pruebas se hubieran volteado. Total, porque en la forma que se está aplicando el sistema lo están desnaturalizando. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que este tipo de acuerdos, bajo estas condiciones, violan las garantías y los derechos fundamentales de la persona. Son los derechos humanos de que uno tiene de tomar una decisión en libertad. Pero lamentablemente el sistema está colapsando frente a las circunstancias políticas que se le están haciendo debatir. ¿Por qué? Porque si este caso sienta la impronta de como efectivamente pudo serlo, para nuestro juicio, lo único bueno que sí está, una de las cosas positivas que está sucediendo, que esta quizás sea la primera y la última audiencia pública. Y aquellos damnificados judiciales, producto de esa situación, serán, esperemos que sean los únicos y que se reviertan. Justo o injusto, eso no es lo que se dedica. Pero Ricardo Francolini en este momento fue acusado públicamente de recibir dinero de Odebrecht para hacer un servicio dentro de una estructura y eso es falso. Y si la fiscal sabía
que Ricardo Francolini no había recibido un real, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué no expresó al público? Si iba a mencionar el nombre de él, ¿por qué no aclaró que él no había recibido un solo real? Y si en una investigación de 196 tomos, que se mencionan en esta parte a 7 supuestos beneficiados, tú vas a traer a alguien que no recibió un real, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué valor o qué efecto tú querías causar al traer a Francolini como la persona que hubiera participado en una estructura sin serlo? Si tú tenías la estructura, ¿para qué tenías que inventarla? Eso es lo más complicado del asunto. Yo creo que el órgano judicial tiene que poner un freno a esto. Si no lo pone, va a haber sacrificados judiciales que agotarán los recursos correspondientes. Pero tú no puedes pretender que haya 62 defensores y que en un momento determinado no puedan ni siquiera decir, oye, alto, en página tal, esto sí. Te dice esta cosa. Claro, entiendo la acción de poner la denuncia. Lo que no veo es la garantía de que suceda algo, con menos con la situación actual del Ministerio Público. Del Ministerio Público, que es casi una Gestapo. Bueno, mira, tú tienes que ejercer las acciones. Sí, bueno. O sea, uno tiene que agotar. Si tú dices, bueno, yo no voy a hacer esto porque las condiciones me van a determinar que no hay justicia, nunca va a existir justicia. No. Nosotros hacemos un llamado de atención con esta acción. Queremos ponerle un alto, o por lo menos un freno, que se desacelere la flagrante violación a los procedimientos. Mira, es repugnante el hecho de que a un defensor no se le dé acceso inmediato a un expediente. Y que tú lo estés diciendo en los medios y la gente esté viendo a otro lado y que la Corte no haga. Entonces, son cosas que es mantener el poder mantener el poder. A estos extremos y con los intereses que hay, se está, vuelvo y te repito, afectando los parámetros generales. Yo quisiera que los funcionarios del órgano judicial y del Ministerio Público vean la capacitación que se les dio durante los últimos 5 o 6 años por el sistema penal acusatorio. Y alguien diga si esto es viable o validable que una persona haya sido mencionada como públicamente estar vinculado en hechos cuando en la investigación no había. Y que no te dejen defender. O sea, todos los millones de dólares que se quiera hacer en una capacitación, lo que está produciendo es una contradicción en los elementos. Y si un funcionario se atreve a hacer esto a sabiendas que no lo debía hacer, es capaz de hacer cualquier cosa. Don Carlos Carrillo, como siempre un placer tenerle aquí. Gracias. Defensa de Ricardo Francolini. Ayer presentó una demanda contra la fiscal Zuleika Moore, y pues, donde además pide una indemnización de $6 millones por calumnia e injuria.